Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en el que nos estén sintonizando. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo y el último de Conversaciones Cósmicas. Soy su presentador Jael y para terminar estas conversaciones estaríamos analizando los últimos capítulos del libro de Fyodor Dostoyevski, Memorias de la Casa Muerto Olvidado. Ya sin dar mucho preámbulo, comenzamos en unos breves instantes. Ponte cómodo y escucha y disfruta la conversación. El capítulo 7, titulado Gustos y Prejuicios, es un capítulo en el cual se nos va narrando cómo es la dinámica social entre los distintos tipos de reclusos, cómo la gente se va relacionando más con uno y que con otro. Aunque al principio del capítulo se nos hace una pequeña nota o aclaración en el cual se nos menciona que un recluso por el cual la gente le tenía como que desprecio debido a que era muy cínico, debido a que él negaba aquel pecado por el cual había sido encarcelado, al final se dio cuenta de que en verdad él era inocente y por ende fue liberado. Pero otra cosa más importante que se nos revela en ese capítulo es las relaciones que están entre los diversos reclusos, en el cual se clasifican como 4 tipos de reclusos principalmente: los buenos y los malos, los que tenían esperanzas y los que ya son muy pesimistas. Igual se nos menciona otro más que son como que los desesperados, pero esos son como que muy irregulares. Una cosa muy a aclarar en este capítulo es que se nos habla mucho sobre que los nobles son muy mal vistos por el resto de la sociedad y por ende la gente no se le relaciona mucho con ellos, cosa que termina aprendiendo mucho nuestro protagonista, en el cual se nos va desarrollando un tipo de revelación hacia el mando principal debido a las injusticias que tenía en ese lugar. Aunque el protagonista quería entrar, como que lo rechazaron, y al final termina con un compañero de su misma clase noble, le termina diciendo que no importa lo que haga, no importa lo que se esfuerce, al final esos presos no lo van a ver como un igual o uno mismo, ya que no importa cuántos años hayas pasado con una misma persona, si no eres de su misma clase o no te consideran igual, nunca te verá como un igual. Algo muy curioso porque se va relacionando mucho al capítulo 8 titulado Mis camaradas, en el cual los nobles toman protagonismo. En el cual nuestro protagonista nos revela aquellos nobles con los cuales se juntó mucho. Anteriormente ya habíamos conocido muchos de ellos, como a Akina Kinch, el cual siempre recorría con él a los principios de sus años de su encarcelamiento, y a la vez como que le tenía envidia y respeto, como que se sentía mal por convivir con él, pero cosa después que le terminó agarrando cariño y se culpabilizaba por sus pensamientos del pasado. Otros personajes muy a descartar son dos que siempre estaban juntos, como que Betsky y Emensky, personajes que aunque en el principio no empezaron a estar en el reclusorio juntos, sin embargo conforme el otro llegó como que eran muy inseparables, pero debido a que vivir mucho tiempo en la cárcel hizo que uno se volviera porque un poquito optimista, más ensimismado en sí mismo, y el otro se volvía muy pesimista, cosa que causó su separación. Y otra cosa mucho a revelar es el personaje de Hutatsky, un personaje que se le considera muy viejo debido a que tenía como que 50 años de edad, pero mientras los otros reclusorios tenían como 20 años. Pero algo que se los menciona mucho es por qué los nobles son muy mal vistos. En ahí se nos mencionaba que los nobles eran muy mal vistos debido a que el alto cargo igual era ocupado por nobles y por los cuales como que les reprendían porque jajaja, ¿cómo llegas a parar aquí? O por egoísmo. Igual eran muy mal vistos debido a que un anterior régimen les privilegiaba mucho, cosa que hizo enojar mucho a los antiguos mandatarios, igual como los reclusorios anteriores. Una cosa muy a destacar es que a Hutatsky se les da un castigo, cosa que hizo que la gente se fuera mucho con el gobierno alto debido a que se sentían inconformes o sentían que el castigo fue injusto, cosa que al final, al pasar unos años, él se arrepiente, pero desgraciadamente tarde o temprano el karma le llegó, fue despedido y terminó en la pobreza, más o menos abandonado y solo. Siguiendo con la narrativa de los hechos, en el capítulo 9 se nos hace una mención que al mayor en ese tiempo, al ser despedido, tuvieron que introducir otro sargento como mayor,
trayendo consigo varios cambios en el sistema de aquel lugar. Sin embargo, eso no afectó mucho la vida de los carcelarios. Más bien, lo interesante de este capítulo nos habla sobre el título como tal en sí, que es la evasión. O en pocas palabras, a contexto actual, es fugarse. Se nos menciona que en un principio fugarse en aquel lugar es muy difícil debido a varias situaciones, como la extrema vigilancia, el temor que tenían los carcelarios por el castigo y la localización debido a que estaban en lo alto de una montaña y una meseta y era muy fácil encontrarlos. Sin embargo, se nos relata en el capítulo que 2 carcelarios pudieron fugarse, cosa que trajo consigo varios cambios en cómo se comportaban los carcelarios, porque tuvieron como que esa esperanza de que se podía derrocar el sistema, evadir el sistema, y por ende como que se burlaban mucho del sistema penitenciario, diciendo que eran ridículos, que cómo podían dejar que era eso, y llegaron a alabar mucho a esos carcelarios que lograron escapar, diciendo que eran grandes y magníficos. Sin embargo, después de varias semanas y días, llegaron a lograr que los carcelarios llegaran de nuevo en esa cárcel, porque los atraparon, causando que esos mismos carcelarios, 1, bajaran su ánimo, 2, como que se sintieran molestos porque al final el poder terminó ganando, y 3, ese cambio repentino de la burla que se tenía hacia el sistema terminó yéndose a esos mismos carcelarios. Cosa que podemos ver mucho porque se nos menciona que la reputación de aquellos 2 cayó muy bajísimo y no pudieron volver a su antigua gloria. Y ya para finalizar, el capítulo 10 titulado En Libertad nos va narrando brevemente cómo el protagonista pasa sus últimos momentos en aquella penitenciaria, cómo la gente reacciona ante una persona que es liberada, gente que siente envidia, gente que se siente feliz por aquella persona que va a ser liberada, gente que se siente triste porque es probable que ya no vuelvan a ver a esa persona, gente que se siente agradecida de haber convivido con ellos y gente que se siente esperanzada porque saben que después de esa persona ser liberados, próximamente serán ellos. Terminando con una frase en la cual el protagonista al fin se siente en libertad y emocionado por comenzar de nuevo su vida. Después de haber analizado o leído estos capítulos, se podría decir que terminan siendo un buen cierre, un buen clímax. ¿Por qué? Porque en este caso se centran más en las personas, porque con anterioridad habíamos visto cómo funciona el sistema, cómo el sistema afecta a los demás y cómo los demás afectan al sistema. Pero había algo que se estaba pasando muy de lado, que era cómo una persona afectaba a otra, cosa que vemos mucho en esos 3-4 capítulos. Como ante la presencia de un agente con ciertas características o catalogadas como tal vez noble, hacía que cambiara la actitud de esa persona, en ese caso el carcelario, dándole un rechazo. O por ejemplo en los últimos 2 capítulos, como el evento tal vez de que hubieron fugitivos causó un estado de ánimo, de fulgor, de esperanza para evitar o remover el sistema. Sin embargo, al ver que esos prisioneros volvieron a ser encarcelados porque fueron encontrados, como que ese ánimo disminuyó, o simplemente como la liberación en su protagonista causó varias reacciones. Por ejemplo, para algunos fue muy bonito, muy tierno ver cómo ese compañero al fin iba a ser liberado. Para otros era como que les daba igual. Otros como que se sentían celados y con envidia, mientras que otros como que lo veían como esperanza, porque mientras él era liberado, su hora de liberación igual estaba más cerca, se sentía más pronto. Pero en fin, este libro sin duda alguna nos hace reflexionar mucho sobre el ámbito carcelario, que aunque su trama hablarnos sobre cómo es el contexto en este lugar, para mí no hay mucha diferencia entre lo que hay entre una escuela, en un horario de trabajo o tal vez en nuestra comunidad. Creo que es un libro que nos invita mucho a leerlo porque nos ayuda mucho a la reflexión. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme durante todas estas semanas mis conversaciones cósmicas. Espero que les haya gustado y sin más preámbulo y debido a que nuestro tiempo se nos ha acabado, me despido.
Hasta la vista. Adiós.